Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática se enfila a elegir a Agustín Basabe, diputado federal electo y recién inscrito a este partido apenas ayer, como su nuevo dirigente nacional. Esto después de complicadas negociaciones para elegir al nuevo coordinador de la Diputación. Ahora los perredistas están enfrascados en quién será el presidente nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Guadalupe Acosta Naranjo, consejero político nacional y vicecoordinador del PRD en la Cámara. Pues ahí te nombraron también el día de ayer. Guadalupe, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué ir con una figura? Se había manejado hace tiempo el término de alguien externo. Decían, no, un externo no puede ser. La figura de Agustín Basabe al frente del partido. Es una decisión que ha tomado el presidente nacional actual, Carlos Navarrete. Él nos propuso, pasando la elección, que hiciéramos un balance profundo. Nos encerramos un grupo de dirigentes que tenemos influencia en el partido durante prácticamente un mes. Hicimos un balance de los logros y de las cosas que no salieron bien, porque es una elección con claroscuros. No creemos que tenemos un resultado en términos medios. No sacamos exactamente lo que queríamos. No nos pasó tampoco una tragedia nacional. Seguimos siendo la tercera fuerza política del país. Pero rumbo al 2018 tenemos que dar un salto para poder competir. Lo que hoy es aceptable para el partido, pero no es suficiente para disputar la presidencia de la República. Y Carlos, una vez que concluimos en 9 grandes puntos que van a ser la transformación del partido, él puso, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo exigiera, a disposición la presidencia diciendo, no nos van a creer igual en la sociedad si hacemos estos cambios que son muy importantes, pero seguimos los mismos rostros, para mandar un mensaje más poderoso, es correcto, también hacer una renovación. Y Carlos tomó esa decisión que a mí me pareció generosa, acertada, porque no estaba en la agenda de la vida política del partido, su salida, nadie lo estaba planteando. Y entonces hemos discutido qué hacer y hemos decidido hacer, entre otras cosas, aparte de los 9 puntos, que son muy importantes y es que es el tema de fondo, pues lanzar 2 mensajes, un cambio generacional, empujar a jóvenes militantes del partido. Ya tenemos 26 años, hay muchos jóvenes que se han creado o que se han desarrollado al interior de nuestro partido, y también dar un giro hacia los ciudadanos, volcarnos hacia los ciudadanos. Entonces queremos mandar esos 2 mensajes, y la nueva dirección nacional va a estar con gente muy capacitada, dirigentes de mucha experiencia política. Va a haber jóvenes en puestos muy relevantes y queremos poner gente que le dé confianza a la sociedad. En ese sentido, me parecería que la gran apuesta, tanto de Nueva Izquierda en algún momento como de algunos sectores del PRD, era convertirse en un partido, decían, socialdemócrata, moderno, abandonando, por supuesto, los viejos clichés del nacionalismo revolucionario. Incluso todavía ahí hay algunos que siguen pues, presionando por modelos muy ligados a lo que sería pues, la vieja izquierda mexicana del marxismo-leninismo. Lo cierto es que para dar un vuelco de esta naturaleza se requiere pues, definir si de lo que se trata es de un polo de izquierda unido alrededor del PRD, Morena, Movimiento Ciudadano como tal, o un partido que de alguna manera termine convirtiéndose en un elemento atractivo, no solamente para sectores de izquierda, sino también para un sector, digamos, no vinculado, no identificado con la izquierda, pero que podría verlos como una opción seria y segura en la elección del 18. Los partidos políticos atravesamos una crisis en su conjunto. La sociedad está muy cansada de nosotros. La democracia no trajo, la alternancia en el poder no trajo 2 cosas. No trajo mejora en los bolsillos de los ciudadanos. Por lo tanto, la democracia no ha significado para la inmensa mayoría un respiro en su apremiante situación económica, y eso hace que se cansen, como si la democracia fuera un asunto automático que trajera. Pero digo el sentimiento que yo percibo. Y segundo, los actos de corrupción se han generalizado y su impunidad enoja a la gente. Y hay actos de corrupción en el PRD, en el PRI, en el PAN, en el Verde, en Morena, en todos lados. Entonces la gente está muy molesta con los políticos y con razón, porque además el halo de impunidad
cansa a la gente. ¿Qué necesitamos hacer los partidos políticos? Primero, combatir la corrupción interna para poder combatir la del país. Y nosotros, debo de reconocerlo, en la Ciudad de México nuestros delegados no lo hicieron bien. Y la gente percibe que no se hace bien y que se están haciendo actos de corrupción. Tenemos que poner orden. Tenemos que mandar mensajes claros de que queremos cambiar. Eso está en los 9 puntos. Ahorita se discute quién es presidente y quién no. Pero nosotros estamos tomando medidas y tomaremos medidas a partir de nuestro Congreso muy estrictas. Y vamos a limpiar la casa. Aunque... ¿Y eso van a quedar vacíos? Yo creo que no. Que hay millones de mexicanos que no hacen eso y que el PRD tiene 4 millones de afiliados. Y por lo tanto, creo que hay mucha gente que viene de una tradición de izquierda que cree en la honestidad y que ha vivido de manera proba, pero hay gente que no lo es así. ¿Cómo te diferencias de la otra izquierda, de la del López Obrador? Bueno, nosotros somos una izquierda que quiere el bien para el país. Pero estamos discuerdos. No, pero nosotros creemos que eso necesita diálogo. Tanto que los convocamos a él al diálogo. Bueno, no quiere discutir ni con nosotros, menos con el PAN, menos con el PRI. Todos están mal. La única vertiente de pureza es él. Me parece que ese es un asunto ya muy viejo, muy caduco, y que no. Pero este desprestigio que yo hablo, que estamos viviendo el conjunto, hace que figuras mesiánicas y populistas se puedan ver. Yo no quiero un Fujimori para México. Yo por eso no acompaño toda esta crítica que dice que el sistema de partidos políticos debe desaparecer. No hay democracia en el mundo que no tenga un sistema de partidos políticos. Tenemos que mejorar nuestros partidos políticos. Eso sí. Y si nosotros no mejoramos, no cambiamos nuestra imagen, no tomamos medidas, vamos a propiciar un Fujimori tabasqueño. Que eso sería muy lamentable. Casi lo logran en 2 ocasiones, ¿eh? Sí, tienes razón. No lo logramos. Y bueno, fue una decisión de las urnas. En ese momento cada vez vas conociendo más a los personajes. Andrés Manuel en el gobierno de 2000 a 2006 hizo todo lo contrario a lo que hoy he planteado. Puso a Slim a hacerse cargo del centro histórico. Hacía las carreras de los 10,000 metros, del cual daba el banderazo Azcárraga. Sí, era un hombre austero, ayudó a los adultos mayores, hizo el segundo piso. Hizo política. Hizo política. Y ese era el Andrés Manuel que estaba a punto de llegar a la presidencia hasta que dijo cállate chachalaca. Y entonces comenzó un tema difícil, complicado. Bueno, ellos tienen derecho como opción de existir. Un demócrata no puede plantear que otras opciones no existan. Y es alguien con el que hay que dialogar. Lo hemos invitado a dialogar, a hacer acuerdos, no a fusionarnos. Ellos serían Morena, nosotros seremos PRD. Y nosotros tendremos que dialogar con todos. Si dialogamos con el PRI, dialogamos con el PAN, ¿por qué no dialogar con Andrés y buscar acuerdos? Ese es un poco nuestro planteamiento. Guadalupe, hablando ya mucho más pragmáticamente del 2018, en las últimas elecciones, pues fueron peleas cerradas ahí en los niveles de 33, 34% de los votos totales emitidos, primero, segundo lugar. Hacia el 2018, con esta nueva figura de las candidaturas independientes, lo que vimos en Nuevo León y yo te diría lo que se avecina hacia adelante, es muy probable que el próximo presidente de la República gane con un 25, 26%, con 3 partidos que, como bien dices, han venido a la baja, que va a ser difícil revertir esta tendencia observada en las últimas 3 elecciones, no en esta última. Y con esta figura nueva que pues, vamos a probar en estas próximas elecciones estatales, un presidente con 26%, independientemente quién sea, ganador, va a tener muy poca legitimidad. Mira, yo creo que hay que 2 cosas hay que hacer. Uno, primero que los partidos modifiquemos nuestro actuar y que eso pueda permitir que haya un relanzamiento. Ahora que ya se dieron los resultados definitivos, el PRD sacó el 12.07% de la elección. En el 2009 sacamos el 12.78%, muy similar a nuestra votación actual. Y hicimos un cambio de estrategia, fuimos al 2011 en unas alianzas con el PAN, ganamos Sinaloa, ganamos Puebla, ganamos Oaxaca, estuvimos muy cerca en Durango, muy cerca en Hidalgo, ganamos las municipales de Chiapas y de Quintana Roo, y la cara con la que llegamos no fue 2009, sino 2010, y en 2012 estuvimos disputando de nueva cuenta la presidencia de la República. Los actores que hacemos política es para cambiar la realidad
Nosotros no somos cronistas. Nosotros tenemos que cambiar la realidad y por eso hay que incidir. Yo tengo confianza que si hacemos lo correcto, podemos disputar la presidencia de la República en 2018 y que para eso van a necesitar alianzas, como se hace en todo el mundo. Sí, sí. Las alianzas existen en todo el mundo. Tenemos que hacer las alianzas para ganar. Pero yo creo que no deberíamos de permitir que el PRI siguiera gobernando. Lo ha hecho muy mal. Nosotros fuimos una izquierda responsable. A este presidente le dimos todas las reformas que quería. Todas. No fuimos mezquinos. Y eso nos causó, de una parte, un desprestigio de que estábamos acercándonos al gobierno. Pero yo creo que hicimos lo correcto, que hay que apostar por el país. Claro, estos son muy ineficaces, no sacan un perro de una milpa. Le hemos dado todo y no resuelven un problema. ¿Qué tiene que ser hoy la izquierda? Una oposición firme, fuerte, férrea. Exigirle, porque no nos pueden decir, como decía Fox, que le quiten el freno al cambio. Nosotros no fuimos un obstáculo para los cambios. Ayudamos, en lo que no estuvimos de acuerdo fue en la energética. Y mira, no pueden sacar ese petróleo, porque ellos no se imaginaban que su propia reforma iba a hacer que los árabes le abrieran más la llave, metieran 1 millón de barriles más y bajaran los precios. Ir a sacar un petróleo que cuesta en aguas profundas a 40, 50 dólares sacarlo, ya no es negocio. No a los precios actuales. No a los precios. ¿Van a ensayar esas alianzas? Yo creo se que van a ir sí. directo No, hasta el 2018? No, claro que no. Nosotros vamos a hacer alianzas con quien se deje, pero hay que detener la regresión autoritaria y la ineficacia. Son absolutos. Ellos presumían que ellos sí sabían cómo hacerlo. Decían, somos corruptos, pero sabemos cómo hacerlo. Pues ya vimos que no saben cómo hacerlo. Ya el dólar anda llegando a mayoría de edad, a 18. En eso están. Está la economía paralizada. Tenemos más pobres en este momento. Deberían de la sociedad entender que este PRI no es así. Ahora, nosotros en la oposición tenemos que escoger 5, 6 puntos claves que la gente necesita y empujarlos. Alrededor de esos, unirnos. No solamente unirnos por unirnos, sino cuáles son las 5 cosas que queremos cambiar Guadalupe, en este momento. para hacer alianzas es muy importante que al interior del partido pues haya, digamos, una fuerza consolidada. Y hay algunas cosas un poco extrañas. En las elecciones que tuvieron, el grupo Nueva Izquierda, en alianza con otras corrientes, logró la mayoría claramente. Sin embargo, a partir de ahora, pues prácticamente ya no va a quedar nadie de Nueva Izquierda. Ya no van a tener la presidencia, que estaría en manos de Agustín Basabe. No tienen la coordinación de diputados, en donde está Martínez Neri y tú como vicecoordinador. No tienen el Senado, donde está Barbosa, que es cercano, pero no es Nueva Izquierda. No tienen ya gobernadores, salvo Graco, que ya le queda poco tiempo. Entonces, este cambio no pone las cosas complicadas al interior. Por ejemplo, Fernando Belaunzarán, que estaba compitiendo, pensaba competir Armando por la Ruiz presidencia, Ríos Peters, Zoé Robledo, parece que ya no van a poder competir o no van a ganar. ¿Cómo cuajar esto al interior del PRD para poder hacer alianzas bien afuera? Fíjate, Macario, que yo veo al PRD ahora más unido que nunca, increíblemente. Lo que pasa es que hay elecciones en los partidos. Todo el mundo añora la designación del coordinador por dedazo. Dios mío, ¿cómo es posible eso? Que tú ejerzas la democracia, que se inscriban 1, 2, 3, compitamos. Somos el único partido que ha votado su coordinador y la nota no es que hayamos votado, sino dicen, se pelearon. Bueno, Dios guarde. Yo nunca satanizaría los métodos democráticos para elegir. Una vez que ha salido eso, hemos salido todos unidos. Y te quiero decir que el Consejo Nacional pasado, que tomó los 9 puntos, lo hizo por el 99% de los votos. Porque nos estamos unificando alrededor de las ideas. En este momento en el PRD debemos de pensar más en el PRD que en la corriente. Ese es el cambio que tenemos que dar, transformar, porque hemos puesto primero a la corriente que al partido. Yo lo veo al partido muy unido. Vas a ver que las decisiones que se están tomando, se van a tomar, van a ser en un gran marco de unidad y se debe mucho a la actuación de Navarrete y de Héctor Bautista, que pusieron primero a disposición sus cargos diciendo hay que cambiar las cosas, no me aferro a mantenerme aquí, aunque no haya exigencia, y ellos están conduciendo con mucha unidad este proceso y mucho debate. Nueva Izquierda es la corriente más importante del partido. Sigue siéndolo. El Consejo Nacional no desaparece, que es el máximo órgano de dirección.
Esos fueron legitimados por 2 millones de votos internos del INE, que también fuimos el único partido que ha acudido al INE a que le haga su elección. Nadie más corre esa... Bueno, con Andrés lo debería hacer la Lotería Nacional, él lo hace con tómbola. Y así ganan. No, con tómbola, sí, por el cansancio de la gente, pero Andrés sacó el 8%. El 8%, ¿cuál gran triunfo? ¿Cuál gran triunfo? Él dice, es que porque soy nuevo. Yo le digo, oye, decías que nosotros no éramos nada, que todo era por ti, entonces es del 32 al 8, ¿eh? Porque no hubo otro candidato más que Andrés. El único que salió en spot, más de 1 millón de spots. El único que estaba en los espectaculares, el único que declaraba. Andrés era el candidato. ¿Quién se acuerda de quién era el candidato de la Miguel Hidalgo de él? Nadie. Era Andrés. Y sacó el 8%. Nosotros seguimos siendo la tercera fuerza nacional y gobernamos 23 millones de mexicanos. Todavía, porque ganamos Michoacán. Y volvimos a ganar Nesa, y ganamos San Luis Potosí, y ganamos la capital de Oaxaca, y ganamos Tabasco. Bueno, no ganó ni Macuspana él, para acabar pronto. Guadalupe Acosta Naranjo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por su Gracias, invitación. vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los mercados de valores de todo el mundo cayeron esta semana arrastrados por las pérdidas en los mercados financieros de China, que aumentaron las preocupaciones sobre la estabilidad de la economía de esa nación. La calma regresó después de que el martes por la noche el gobierno chino anunciara un nuevo recorte de los tipos de interés. Finalmente, hoy, más a consecuencia de lo que la Reserva Federal norteamericana plantea, tanto los chinos, el yuan y por supuesto el resto de monedas comienza a recuperarse, al igual que los distintos mercados de valores en todo el mundo. Ahí está una situación en donde, digamos que del viernes de la semana pasada al día de hoy, jueves, es un escenario, dirían aquí el señor economista, porque no Jamacario si le digo, es ingeniero, diría volátil. Volátil quiere decir, no sabemos qué demonios está pasando. ¿Y qué era lo que sucedió del viernes en la noche que aparece este dato muy malo del crecimiento de la economía china? Y a partir de esto viene toda una serie de elementos que pues transforman esto, la baja en la tasa de interés en China, lo hacen de manera muy fuerte, una baja en la tasa, en el aumento de la posibilidad de disponer dinero en los bancos, o sea, reducir el encaje legal, mecanismos que de alguna manera parecía que no funcionaban hasta que se ven los datos del día de hoy, y hoy se cambia, por lo menos hoy, quién sabe qué pase mañana, todo el escenario como se tenía. Bueno, sí, lo que tenemos en realidad son dos fenómenos distintos que están ocurriendo al mismo tiempo y que se confunden, y luego por eso es tan complicado entender lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno que es el problema chino, primero. En China se eligió un modelo de crecimiento que fue el que usaron antes Japón y Corea, que consiste en invertir muchísimo dinero para crecer muy rápido. Cuando digo invertir mucho, quiero decir inversiones del doble o del triple de lo que normalmente invierte Estados Unidos como proporción del tamaño de su economía. Para lograr esto necesita uno que la gente no coma. Esto en Japón lo logró después de la Segunda Guerra Mundial porque habían perdido muy feo y aguantaron. Corea era un estado muy autoritario cuando empieza a hacer esto, y China lo mismo. Entonces obligan a la gente a no consumir, todo el dinero lo usan para invertir, y lo que producen pues lo tienen que vender fuera porque su gente no consume, y por eso exportan. Esa es la razón por la cual muchas personas creen que esos modelos son de exportación, no, son de inversión. China, igual que Japón y Corea, tenía que haberse movido hacia más consumo conforme el ingreso de la población crecía. A los tres países les ha costado mucho. Japón, cuando lo intentó, se hizo una gran burbuja inmobiliaria, quebró en 89, y de entonces a la fecha Japón no crece. Lo mismo le ocurre a Corea, empiezan en 91 a balancear la economía, en 97 viene la crisis de las bolsas asiáticas, y desde entonces Corea crece poquito, pero sí crece. China iba a hacer este cambio en 2009, pero en 2009 Estados Unidos entró en su crisis, dejó de comprar, ellos dejan de exportar, y se angustiaron, se preocuparon de que el crecimiento se les fuera a cero de pronto, y decidieron seguir invirtiendo. Entonces, de 2009 al día de hoy, en China se empezó a invertir todavía más que antes, innecesariamente, financiado con deuda, de manera que hoy la deuda en China ronda el 280% del PIB de ese país. Eso es una cantidad inmensa, es muchísimo más grande que el problema que tuvo Estados Unidos en 2009. Más grande que Grecia. Más grande que el único más grande que ellos es Japón, pero Japón no tiene la urgencia
urgencia de pagarse y China sí. Entonces se les empieza a complicar, no saben qué hacer, se empieza a caer la bolsa hace 2 semanas y media, el gobierno decide prohibir la venta de acciones para evitar que caiga, luego empiezan a devaluar el yuan, luego bajan la tasa de interés, entonces lo que yo percibo... Y utilizan, perdón, nada más el tema de la reserva, tienen una reserva de trillones de dólares, no sé cuánto tienen, y que tratan con eso de alguna manera también de intervenir. Sí, no les pero funciona. no, claro. A la mala. De hecho, perdieron 400 mil millones de dólares y aquí se quejan de que el Banco Central vendió 10 mil, aquellos metieron 400 mil, se fueron a la basura. Pero el problema, claro, de todo esto es que no están entendiendo nada. Es decir, los chinos ya perdieron el control de lo que estaban haciendo. Todo indica que su economía está creciendo mucho menos de lo que ellos dicen. A 4 dicen. A 4% probablemente. Ellos dicen 7. Y esto va a seguir así. Es decir, China ya dejó de crecer y vamos a tener hacia adelante en China lo que pasó antes en Corea y en Japón, crecimientos muy bajos, que realmente no nos afectan tanto a los demás, pero como muchos habían esperado que China creciera 10% anual eternamente, pues ahora sufren. Ahora hay economías que terminaron montadas en el modelo Sí, chino. y ahora sufren. Esas están sufriendo. Brasil, el caso de Argentina, Argentina, Colombia, Perú, todos los que... Poco Chile también por el cobre. Desde luego, todos los que producen materias primas que les consumía ampliamente China, específicamente, llevan 2, 3 años sufriendo y de manera muy importante. Hay un fenómeno adicional vinculado con China que le afecta mucho a los mercados, y es que no puedes creerles. Si ellos te dicen que están creciendo al 7 y ves los datos y están creciendo al 4, no le puedes meter ese nivel de desconfianza a los mercados, ni en la parte real, ni en la parte financiera, porque también se considera una mentira, y es la credibilidad en instituciones y en países es fundamental para la inversión. Y esto te ha conducido a que la gente no sepa bien a bien qué está sucediendo al interior de ese país, especialmente en materia financiera. Hasta donde se sabe hay 3 bancos, el dedicado a la vivienda, el de desarrollo que está dedicado a las pequeñas y medianas empresas, el de exportación y desafortunadamente uno más que nadie sabe bien cómo se utiliza, pero se utiliza precisamente para intervenir en este tipo de situaciones. Los 3 bancos fundamentales están quebrados. La cartera vencida es superior al 40% de la cartera total. Y así no se puede detonar el consumo en un país. Va a sonar a barbaridad, pero hasta para consumir hay que tener algún tipo de cultura. A México nos ha llevado muchísimo tiempo que la gente aprenda a utilizar el crédito para poder consumir sin hacer una barbarie, ni con la vivienda, ni con el automóvil, ni con diferentes tipos de créditos. 2 décadas cuando menos. El crédito al sector privado familiar en México se empezó a detonar fundamentalmente a partir del 2000. Y hasta ahorita estamos más o menos le entendiendo, pero tuvo que pasar la crisis de 1995, que fue de manera brutal, ahí donde aprendimos cómo se debe de pedir un crédito, hasta dónde debes de pedir y cómo de pagarlo. Los chinos no saben, y son 1.300 millones de chinos, y necesitas tener la fortaleza bancaria por un lado y la cultura del consumidor por otra para que este modelo te empiece a funcionar. Sin duda alguna, China va a seguir teniendo problemas, y lo que suena irracional en ese contexto, al menos para la lógica común, es si China, que es nuestro competidor, le está yendo mal, ¿por qué nos va mal a nosotros si a China le va mal? Hay un problema realmente muy serio en ese contexto para entender que los mercados no operan viendo hacia atrás, sino operan viendo hacia adelante. Si a China le está yendo mal y no saben qué hacer, se van a querer regresar al modelo exportador que tenían antes. No le llamemos exportador porque Macario se enoja, de inversión, de inundar los mercados internacionales, y por eso empezaron a devaluar el yuan. Y eso hace pensar que vamos a tener una competencia mucho más feroz por el mercado estadounidense de lo que teníamos hasta este momento, del 2009 a la fecha, donde hemos navegado, pero sabroso, los mexicanos creciendo nuestras exportaciones al 8 o 9% en promedio por año, mientras los chinos crecen al 2 o 3% en promedio por año en ese mismo mercado. Ese cambio de modelo es lo que verdaderamente preocupa y nos hace daño y nos pega en nuestro tipo de cambio también hacia adelante. Este es el otro problema, es decir, si ellos son 2, el de China y el otro. El otro problema es un exceso de ahorro en el mundo. Las economías de los hogares y de las empresas generan mucho dinero que están ahorrando a nivel global.
Cuando este ahorro es tan grande, esto supera la cantidad que se puede invertir y entonces empieza a provocar un déficit en los gobiernos, porque este dinero adicional ahorrado pues acaba yéndose a financiar a los gobiernos que pueden gastar más de lo que tienen. Entonces empiezan a gastar más, empiezan a crecer sus deudas y se vuelve un círculo que empieza a complicar las cosas. Cuando la Reserva Federal el año pasado empieza a dar señales de que puede subir su tasa, todo el mundo se angustia porque el ciclo se va a romper. Y entonces, ¿a dónde se van? Esta es la gran paradoja de los últimos años. Cada vez que hay una crisis en los últimos 3 años, originada en Estados Unidos, en lugar de que la gente abandone Estados Unidos porque de ahí sale la crisis, la gente se va para allá. ¿Por qué? Porque ellos tienen la moneda de referencia mundial y son la única economía sólida que tenemos en el planeta. Entonces, en 2009, cuando hubo la crisis, la gente compró dólares en lugar de venderlos. En 2011, cuando la crisis era del techo de endeudamiento de Estados Unidos, la gente compró dólares en vez de venderlos. Y ahora que están subiendo su tasa, la gente está comprando dólares en vez de venderlos y por eso está fortaleciéndose el dólar y depreciando todas las demás monedas, incluyendo la nuestra, y también una gran cantidad de bienes primarios. La única cosa interesante del último mes adicional es que los dos fenómenos, el de China y el del exceso de ahorro, empezaron a moverse de manera tal que por primera vez empezó a subir el oro. Esto es importante porque significa que parece que el dólar está iniciando un proceso de debilitamiento. Ya se nota un poco en el peso mexicano que estuvo pegándole a los 17, ahora está yendo hacia abajo de los 17. Aparentemente este es parte de este fenómeno, ¿no? Y yo te diría, no solamente el oro, por primera vez desde hace un buen rato, el euro empezó a revaluarse y el yen empezó a revaluarse. Ya los inversionistas a nivel internacional como que se dieron cuenta que no solamente el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el único almacén de valor a nivel internacional. Pasado el trago amargo de Europa, pues las dos únicas monedas que se revaluaron después de la crisis de China de la semana pasada fueron precisamente el euro, el yen y el dólar. Aunque de alguna forma poco a poco se han venido más o menos estabilizando. Lo cierto es que parecería que la economía mundial atraviesa por un periodo, dicen algunos, de recambio en función de lo que podríamos llamar pues la salida de China como factor fundamental o que determinaba políticas económicas. O sea, el peso que tenía China en el modelo anterior de planificación, si es que eso existe, o de actitudes del inversionista, hoy China totalmente queda fuera de ese modelo y empiezas a tener que reconstruir todo el tema de materias primas, todo el tema de inversión y de mercado interno en función de otra situación que no tenías contemplado, o sea, o que si la tenías, no aceptabas que iba a suceder. Déjame usar una frase que fue famosa de un autor estadounidense: Fukuyama es el fin de la historia. Es decir, en realidad no es el problema de China, es un problema que viene desde 71, cuando se abandona Bretton Woods, cambiamos de modelo y entonces Estados Unidos paulatinamente va derrotando a la Unión Soviética en los 70, a Japón en los 80, a los tigres asiáticos en los 90 y a China ahora. Se acabaron los contrincantes de Estados Unidos en materia económica y parece que ese es el gran ciclo que se está cerrando. Yo creo que vale la pena platicar de esto con más detalle en otra ocasión. Vámonos a una pausa. De regreso vamos a platicar con usted precisamente el tema del dólar, la moneda norteamericana y su influencia en nuestro país a partir de la nueva realidad. Esto es Dinero y Poder. Y continúa la presión del dólar sobre el peso mexicano a pesar de las intervenciones del Banco de México. Diversos sectores productivos del país han dicho que ya resienten la devaluación de la moneda mexicana. La Secretaría de Hacienda dijo que el gobierno federal actuará con responsabilidad para evitar que sea afectada la economía familiar. Bueno, pues ahí es donde andamos. El día de hoy se da finalmente, después de varios días de estarle metiendo dinero, hay que recordar que lo que Banco de México hacía era pues simplemente, primero le metió 52 millones de dólares diarios, esto no le hizo nada a un mercado de miles de millones de dólares diarios, luego le subió a 200, a 400 llegó a estar en algún momento, en algo que uno suponía podría contener esta avalancha. Sin embargo, parece ser que la moneda mexicana, que había resistido durante mucho tiempo frente a lo que sucedía en otras monedas, finalmente tuvo que ceder.
Hoy cuando pues ya la Reserva Federal de Nueva York o su representante dice, pues a lo mejor de veras septiembre ya no es mes para subir tasas. ¿Qué tal si nos vamos a diciembre? Y hay quien dice, ¿y qué tal? ¿Y si para marzo? Porque los datos de la economía norteamericana son muy buenos y sin embargo el tema de inflacionario, que es lo que les preocupaba a los norteamericanos, pues sigue relativamente controlado, Ernesto. Sí, los dos factores en los que incide la Reserva Federal y que tienen su mandato es una generación de empleos extraordinariamente buena. Si uno analiza con detalle lo que ha pasado los últimos 12 meses en materia de generación de empleos en Estados Unidos, está muy estable en 235,000 empleos. Y lo que está esperando la Reserva Federal es que de repente se generen 270 o 280,000. No ha pasado. Y falta un buen rato para que eso se dé, inclusive con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en su revisión a 3.7% en el segundo trimestre del año. Si no están creciendo de manera brutal los empleos y la inflación está controlada y va a quedarse controlada durante un buen rato después de esta segunda caída importante de los precios del petróleo, pues entonces la Reserva Federal no tiene los elementos para subir la tasa de interés. Y a pesar de que consideran lo que pase a nivel internacional, en el fondo no está dentro de su mandato y no les importa qué esté pasando ni con China ni con Europa. Si ellos tienen que subir la tasa de interés, va a ser por una de esas razones. O porque la tasa de inflación se les está acercando al 2% y ese ya es una señal muy clara, y al mismo tiempo que haya una señal evidente de que la demanda agregada esté creciendo vía los empleos que se están generando en los Estados Unidos. Ninguna de las dos está sucediendo y claramente el mercado ya descuenta, más del 80% de los analistas, que el incremento vendrá hasta diciembre, pero ya hay un 20% que está considerando irse hasta marzo. Perdón. No, está bien. Sí, Ahorita te rebato, no te preocupes. No, nada más era comentar que efectivamente el asunto clave es la inflación. Si la inflación la tienen abajo de 2% y se les ocurre subir su tasa, estaríamos entrando en el problema de que hubiera una deflación. Para los amigos del auditorio que como nosotros vivieron épocas inflacionarias en México muy grandes, toda la vida, la idea de la deflación pues parecería como que no es un problema, pero no, la deflación es un problema más serio que la inflación. Si los precios en general empiezan a bajar, entonces las empresas dejan de producir y esto genera no solo grandes problemas de desempleo, sino una caída muy seria del precio de los activos hacia adelante que complica muchísimo las economías. Entonces, si hay algo que realmente... ¿Qué es lo que le pasó a Japón, no? Es lo que le pasó a Japón, es lo que pasó década, en 1929 con la Gran Depresión, y eso es algo que realmente temen los banqueros centrales más que la inflación incluso. Entonces, como decía Ernesto, si la inflación no está cerca de 2%, es difícil que la Reserva Federal suba las tasas. Ahora, precisamente como ya uno de los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos, no el presidente que es Yellen, sino el de la Reserva Federal de Nueva York, el día de ayer dijo muy claramente, ya hay elementos suficientes para decir que nos vamos hasta diciembre. Eso afloja los mercados. Por lo menos tenemos un periodo claro en donde podemos ver efectivamente cuál es el nivel de los flujos de dinero en nuestro país y no presionados por cuestiones externas. En cualquier caso, si uno analiza la balanza de pagos que recientemente publicó el Banco Central de nuestro país, uno puede ver claramente pues, que entró mucho menos dinero financieramente al país que el año pasado. Entraron solamente 22,000 millones de dólares, el año pasado entraron 36,000 millones de dólares y que no está entrando la inversión extranjera directa en el mismo monto que el año pasado. Si se aflojan esos dos, lo demás manteniéndose constante, la exportación y la importación de mercancías, el turismo prácticamente en los mismos niveles y las remesas también en dólares en los mismos niveles, sí está entrando menos dinero al país y eso necesariamente te lleva a un tipo de cambio más elevado. Ahora la pregunta fundamental es, ese tipo de cambio, no si le va a pegar o no a la inflación, sino cuándo y en cuánto. Porque no puedes sostener permanentemente un nivel de tipo de cambio arriba de los 16.50, si vienes de 13.50, ¿cuándo le va a pegar a la parte inflacionaria? Y ahí es en donde pues, las últimas declaraciones de la Procuraduría pues, son bastante desafortunadas. Literalmente anuncios de la Procuraduría del Consumidor anuncian que van a mantener
pues literalmente un control de precios sobre este país, yo cuando creo era que no. cosa de los 70s. No, yo creo que se trataba más porque hay sectores que de alguna manera tratan de aprovechar el tema de evaluación y empezar a subir precios sin que el mercado Pero la propia competencia lo valide, ¿no? ya no te deja, ya no te Probablemente. deja, y por eso la inflación está donde está. El otro punto es, finalmente, si el peso mexicano, pues, o el valor del peso mexicano está determinado por lo que sucede en el país o no. Yo creo que este es un cambio importante que a muchos les parece difícil de entender. Cuando platicábamos hace unos momentos con Guadalupe Acosta, él hablaba de este gobierno ya llevó el dólar a los 17. También el de Calderón le tocó el de 15, de alguna manera, pero no son devaluaciones, estas últimas, desde que entró el sistema de flotación, no son devaluaciones provocadas por el propio gobierno o generadas por una política errónea del gobierno como tal. Tu problema es que en el marco de la globalización, y ahí sí quizá los globalifóbicos dirían, pues es culpa de este modelo de globalización, lo que te sucede es que la moneda mexicana, como muchas otras, pues se mueve en niveles internacionales y ahora tu valor está fijado, además de tus condiciones internas, que siempre pega, en la forma en la que el dinero se mueve a nivel internacional y eso determina un tipo de cambio. Ahora, que si eso te afecta y te pega en la inflación, pues tienes que ver cómo lo manejas. Mientras no te pegue en la inflación, pues puedes vivir tranquilito diciendo pues que se mueva y a ver a unos los beneficiará. Hay gente que me decía, no, hombre, es una maravilla esto del tipo de cambio a 16, se acabó el contrabando. Porque, pues ahora sí, todo lo que eran textiles y en todo zapatos, etcétera, pues ya no, porque a 16, 17 ya no es costeable. No. Es cierto, tienes que buscar equilibrios, pero es importante establecer que no podemos seguir jugando al tema de que es el gobierno mexicano, este o el otro o el que sea, el que pues comete los errores al devaluar, cuando se trata ahora de un modelo diferente en donde lo que tú tienes que hacer es convencer a la gran mayoría de los mercados de que tu economía es sólida, que tienes cómo pagar, que estás equilibrado y en función de esto esperar el retorno o el equilibrio en un determinado momento. Sí, ya no hay ningún control directo del tipo de cambio por parte del gobierno. Yo entiendo que los que son de oposición pues aprovechan para pegar, igual que le pasó el sexenio pasado a Calderón, que le pegaban PRI y PRD, pues ahora le está pegando PAN y PRD al gobierno de Peña Nieto, acusándolo de ser culpable de esto. No es así. También no hay ninguna razón para estar espantado con un ajuste del tipo de cambio como el que hemos visto. Yo entiendo que nos acordamos de las viejas épocas cuando la devaluación era el resultado de la mala política. Y una vez que ocurría la devaluación, porque ya estábamos en la crisis. Y no había marcha atrás. No había forma. Ni reservas internacionales. Ahora estamos en un sistema de tipo de cambio flexible en donde, estrictamente hablando, no se habla de devaluación, sino de depreciación, porque no es una decisión del gobierno. Y es el mundo entero el que va a determinar este fenómeno. Otra vez, es un fenómeno global el de ahorita. No importa qué haga México, están moviéndose todas las monedas. Y ahora lo importante es que vayamos aprovechando el momento de ajuste que se va a dar con esta posposición de la tasa. Y aquí viene algo interesante. A pesar de que se pospuso el alza de la tasa de interés de la Fed, a lo mejor no sería mala idea que el Banco de México sí hiciera su ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros sí traemos una presión inflacionaria un poco importante ya en precios al productor y en bienes que antes de considerar energía y alimentos, que son los bienes que se llaman de inflación nuclear, esa parte sí se nos está yendo arriba de 4. Entonces, a lo mejor, subyacente le llamamos acá, si le suben la tasa, podría ayudar a que esto se controle y además podemos aprovechar el momento en el que los inversionistas empiezan a vender sus dólares para que en lugar de que se vayan al euro o al yen, pues se vengan para acá. Entonces, a lo mejor sería buena idea que mañana el señor don Agustín Carstens y su grupo de subgobernadores le empujen la tasa para arriba. Ya están divididos. En las últimas minutas ya se empieza a discutir si te esperas a que tome la decisión o si la tomas internamente. Ahora, el tipo de cambio antes era la variable crucial de nuestro país. Hasta 1995, de que tenemos un tipo de cambio flexible para acá, no niego que sea importante, pero no es una variable más dentro de todo el conjunto de las empresas y las familias para tomar decisiones. Pero nada más que a países como Argentina o Venezuela esto les pega y les pega al triple o al cuádruple, porque no tienen con sin qué. duda alguna, no tienen reservas internacionales y han tenido un comportamiento macroeconómico hacia atrás verdaderamente deplorable. Eso es culpa de ellos. Nosotros no, y en ese contexto, pues la moneda tenderá a...
es mucho más fácil que ver qué hacemos para que el tipo de cambio regrese. Es un mercado, el mercado se llama de divisas y es la entrada y salida de dólares al país y eso es lo que te determina el tipo de cambio. Tú puedes hacer determinadas políticas para hacer un país atractivo y que sigan entrando los dólares y en ese contexto se determinará un tipo de cambio precisamente por las exportaciones y las importaciones, que a final de cuentas son las variables fundamentales de este país. ¿Qué es lo que está verdaderamente creciendo hoy como motor en la producción nacional? El sector automotriz, y sigue siendo extraordinariamente competitivo. Lo era con un tipo de cambio de 13.50 y lo es todavía más con 16.50. Entonces, ahí es en donde está la parte fundamental. Los sectores, también es muy importante un tipo de cambio lo suficientemente bajo para el otro lado, para que los que importan para producir y exportar, lo puedan hacer sin esta turbulencia o volatilidad, como se le llama. Bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, pues el día de hoy ya lo confirmamos. En lugar de tipos de cambio, lo que tuvimos fueron cambios de tipos y eso lo vamos a platicar la próxima semana. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre precisamente los coordinadores parlamentarios, el juego en lo político y en lo económico que tendrá la Cámara de Diputados el próximo año. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, en el PRI no hubo sorpresas. César Camacho fue nombrado coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados. En el PAN, pues sí, Marco Cortés fue reelegido por Ricardo Anaya, nuevo dirigente nacional del PAN, como coordinador parlamentario en San Lázaro. Gustavo Madero dijo que lo habían perjudicado, que le habían hecho promesas. Bueno, finalmente tiene que someterse a esto y a partir de esta realidad es como pues estamos viendo lo que sucede en los partidos políticos. Ya platicábamos también con el propio Guadalupe Acosta el tema del nombramiento, de los nombramientos de los coordinadores dentro del propio Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que en el caso del PRI lo que tuvimos fue una reproducción clara de la forma del viejo PRI y del nuevo PRI, como le quieran llamar, de llegar a los acuerdos, a los amarres, a las decisiones que tienen que ver con una negociación en la presidencia de la República, en el PRI, en los distintos sectores, y se da este enroque prácticamente, ¿no? Manlio, por un lado, a coordinar, a coordinar el PRI, ahora sí, mientras que pues César Camacho se va a coordinar diputados. Como decíamos, en el PAN, bueno, hay quien interpreta que la llegada de Marco Cortés es una concesión hecha por el propio Gustavo Madero, simplemente porque es un hombre cercano a él. Dudo mucho que él pueda funcionar en las actuales condiciones así. Hay un nuevo presidente de partido y tendrá que actuar Marco Cortés en función de esto. Y en el Partido de la Revolución Democrática, pues ya lo decíamos, ¿no? La figura de este exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, pues hace directamente que te funcione como un interrogante de a quién le van a hacer caso en un partido que se está debatiendo sobre la manera de reconstruirse y de dirigirse como tal, ¿no? Sí, yo creo que si arrancamos por orden alfabético, a lo mejor es más fácil en el PAN. Ricardo Anaya designa a Marco Cortés como coordinador de diputados. Marco Cortés es político michoacano que creo yo que como característica más importante tiene el ser el gran enemigo de la familia Calderón en Michoacán. Y creo que eso es más importante en su designación que alguna aparente cercanía con Madero. Gustavo Madero en realidad no tenía un grupo político. Él llega como senador en el sexenio de Calderón. En el momento que quitan a Santiago Krill, pues lo ponen a él como coordinador y en ese momento empieza a construir gente a su alrededor para después lanzarse como presidente de Acción Nacional sin el apoyo del presidente Calderón en ese momento. Se hicieron bolas ahí, no supieron cómo administrar esa elección y les ganó Madero y se colocó como presidente del PAN y pues fue construyendo rumbo a una posible candidatura presidencial que perdió en una elección en donde se les fueron 2 millones de votos. Yo creo que la perdieron por un error estratégico al no utilizar la reforma fiscal como el eje de su campaña, que era lo que les hubiera conseguido más votos. No lo hicieron, perdieron y yo creo que el futuro de Gustavo Madero va a ser regresar a sus negocios en Chihuahua con su familia, que de por sí no quería que se dedicara a la política, porque creo que esto ya se acabó para él. Falta ver a quién ponen en el Senado. Parece que va a haber disputa por el nuevo coordinador.
coordinación y creo que entre ellos... Aunque ahí lo elige directamente. Sí, Ricardo pero Nacho. tiene que hacer consultas y parece que uno de los que están contendiendo de forma importante es Roberto Gil, que sería un personaje interesante porque tendríamos los tres serían jóvenes relativamente y esto hace un PAN con una posición distinta, un poco lo que ya nos comentaba Guadalupe acerca de cómo cambiar la imagen del PRD, que fue lo que los guió, y en cambio el PRI no cambia la imagen, prácticamente es la misma imagen de las últimas 3 décadas, ¿no? Pero lo que pasa es que como les ha funcionado en este sexenio... No, de ellos. Pero ¿por qué vas a... no tienen 70. La pregunta es, ¿por qué vas a cambiar cuando las cosas te han funcionado? Eso dicen, ¿no? Eso dicen, ¿no? Ahora, lo que sí me queda claro es que en el PAN no se han sanado las heridas. Esto sigue ya tirados en el piso, hay que agarrarlos a patadas y... Pues no sé si eso los vaya a fortalecer no solamente para el 18, para el 2016 tienes varias elecciones estatales que sin duda alguna van a sacar chispas y sí requieres un partido muy unido. Olvídate para enfrentar la elección, para tomar decisiones fundamentales, por ejemplo, en materia de alianzas, de las cuales pues nos hablaba Guadalupe hace un momento y que nos decía, va a ser muy difícil entrar a unas elecciones de esta naturaleza si no vamos en alianza, por ejemplo, con el PAN. Y el PAN necesita estar unido internamente para tomar este tipo de decisiones. Si vamos o no vamos con el PRD y en qué estado sí vamos, en dónde tenemos la fuerza necesaria y suficiente para poder salir adelante. Me queda claro que estas designaciones pues, no van a restablecer este tipo de unión. Se está haciendo prácticamente de lado a todo un grupo en ese contexto. Y el PRI pues sigue exactamente en la misma. Sí se nota ahí una unión muy específica como partido, pero ahí la pregunta de fondo es si el partido va a estar unido o no con la administración. PRI y PRD estarían confrontados de alguna manera como los dos bloques, el PAN como un bloque en el centro todavía, tratando de encontrar un denominador común. Aquí lo que queda claro es que las alianzas van a terminar por separar todo este grupo. O sea, vas a tener un bloque PRI verde Nueva Alianza, lo que implica, claro, por un lado, el otro, el bloque PAN PRD como tal, y el resto es Morena junto con Movimiento Ciudadano como lo que será, digamos, el gran denominador común. Quizá no para todas las fórmulas, no en todos los estados, esto me queda claro, pero se está delineando ya, digamos, elementos que vuelven a diferenciar a la oposición. Yo en el caso de la alianza PAN-PRD la veo otra vez como una alianza que puede funcionar para las gubernaturas de los estados. Nada más. En función ni siquiera de un proyecto común, es de tener al candidato que les funcione. Porque hay que recordar que finalmente la agenda, el tema central que dividió a panistas y perredistas está en lo económico. Ahí está, en la reforma fiscal y en la energética, los dos elementos que pues otra vez vuelven a replantear. No te vayas a equivocar en irte sobre simplemente el candidato, porque ese te da el triunfo, cuando no tiene este mismo candidato ningún tipo de responsabilidad. Una vez que llegan los gobernadores, voltea a ver Puebla, voltea a ver Oaxaca, llegan a la gobernatura y lo que suponía una especie de modelo de colaboración, de compromiso, no existe. Es simplemente el nuevo gobernador que hace lo que se le pega a la gana. Sí, y yo creo que esos 3 estados que tú mencionas son importantes para analizar lo que ocurre. Oaxaca, en donde el gobernador fue Gabino Cue, yo no creo que haya generado pues gran apoyo de la población como para que vuelvan a tener una candidatura común PAN-PRD con facilidad. Claro. Es decir, no dudo que lo haya, pero no les va a ser fácil ganar. En Puebla fue el candidato más cercano a Acción Nacional, aunque sea priista de origen, pero este gobernador de Puebla pues quiere ser candidato presidencial, de manera que en el PRI seguramente están pensando en destruirlo. Sí. Así que le va a costar trabajo. Ya él solito como Acción Nacional no ganó la elección de este año. Sumando al PRD sí estaría arriba del PRI, pero pues falta ver los demás partidos y sobre todo las acciones que va a tomar el PRI. Y en Sinaloa, el que ganó, Maloba, siguió siendo como priista, todo su gabinete era priista y demás. Y ahí el movimiento interesante es Cloutier. Manuel Cloutier se lanzó como diputado independiente, creo yo, con la intención de ser el candidato independiente a gobernador el próximo año, no por venir a la Cámara de Diputados, donde no va a poder hacer nada. Entonces, perdón.
Entonces falta ver ahí si esto va a permitir que él sea un candidato independiente o un candidato independiente aprobado, apoyado por esta unión PAN-PRD y eso le dé posibilidades de ganar. Vamos a ver, porque de cualquier manera hacia 2018 los dos partidos PAN y PRD parecen no tener hoy candidatos importantes para competir. Y ahí les aparecen los independientes. Sí, pero yo creo que Bronco, ¿no? la parte de los candidatos independientes después de lo que pasó en Nuevo León el año pasado, como que todo el mundo da descontado de que ya son una posibilidad en todos los estados y para todas las elecciones. Se tienen que dar ciertas circunstancias muy específicas. Uno, de debilidad de los partidos existentes. Dos, de enojo importante de la población hacia los partidos políticos. De billetes. Y tres, un apoyo decidido del sector privado. No en todos lados se va a dar precisamente esa circunstancia. Probablemente en el caso de Cloutier sí haya cierto tipo de las tres conjunciones para poderse lanzar. Y en la presidencial. Es que ese es el punto. O sea, una cosa es Nuevo León, que fue una isla, junto con lo que pasó desde luego en Guadalajara, en la presidencia municipal, pero son casos aislados. Habrá que ver si en el 2016 efectivamente se empiezan a dar este tipo de conjunciones, porque entonces sí, para el 2018 o se te dificulta el terreno o de plano se te aplana. Hay que recordar que la alianza PAN-PRD tiene un denominador común que es hay que sacar al PRI del gobierno Los del dos Estado. tienen ese discurso, porque claro, más allá de cualquier proyecto, son estados donde no ha habido alternancia y hay que hacer alternancia. Cuidado nada más con escoger al personaje. Ya ves que pues, en Guerrero se fueron con Ángel Helado Aguirre Rivero y después yo ni lo conozco ni sé qué es lo que está haciendo, ¿no? Y los multimillonarios damnificados con las reformas indudablemente pues, van a estar interesados en tomar venganza. Ya lo hicieron en Nuevo León. Sí. Yo creo que lo van a hacer en 2016, seguramente en 2018. Así es. Entonces, cuando las reformas realmente existen, hay gente que sale lastimada y esa gente toma venganza si puede. Y entonces, pues cambie usted de compañía celular. De compañía celular o cambie usted de compañía de televisión también o de cable, porque también por ahí hay de esos. O de cemento. O de cemento. Si es que hay algún otro, bueno, sí hay. Bueno, Ernesto Cervera Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.